Librería Católica Jesús el Buen Pastor, lo mejor en artículos religiosos al alcance de usted. Visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales en Pedro Carbo 500A y Vélez Esquina, o en Chile 408 entre Aguirre y Clemente Ballén, o llámanos a los números indicados en la publicación. Estaremos gustosos de atenderte. Psicóloga Mónica Martínez, especialista en atención clínica para niños, adolescentes y adultos. Te ofrece terapia psicológica para ansiedad, depresión, estrés crónico y trastornos de la conducta. Separa tu sesión al 0982-835-559. Te esperamos. Librería Católica. Muy buenas noches a todos. Le damos la bienvenida de parte de quienes conformamos con Enfoque Católico y con Enfoque Virtual. Gracias por asistir a esta gran charla sobre San Ignacio de Loyola, el peregrino de la esperanza. Estaremos justamente en esta noche pues acompañados nuevamente por el hermano Saúl Gaona del Secretariado de Espiritualidad Ignaciana. Gracias a todos por estar en este momento participando y gracias en especial al hermano Saúl Gaona por compartir su experiencia y su conocimiento en esta noche. Adelante, hermano Saúl. Gracias, estimado Miguelito. Gracias a todos ustedes. Aunque dicen que no se debe comenzar agradeciendo, pero creo que también es parte de la riqueza ignaciana empezar a reconocer la gratitud, el bien recibido sobre algo que vamos a compartir, a vivir, a experimentar. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a este breve compartir. Creo que es una hora más o menos. Como lo dijo estimado Miguel, mi nombre es Saúl Gaona, colaboro en la Compañía de Jesús, en el Secretariado de Espiritualidad. Es una oficina de apoyo al gobierno provincial de los jesuitas en Ecuador en temas de identidad y misión. Eso es de espiritualidad y la consiguiente misión. En esta ocasión, para mí es grato poder compartir, poder enriquecernos juntos en este espacio que seguramente vamos a sacar algo mayor para llevarnos a la vida. Vamos a comenzar entonces. La propuesta que habíamos conversado entre quienes se organizan y mi participación terminó en una frase como para presentarse, que la pueden ver ustedes en la pantalla. Ignacio de Loyola, el peregrino de la esperanza. Y esto porque estamos pues a días de la fiesta de San Ignacio, el 31 de julio. Se celebra la fiesta de San Ignacio, especialmente en la Compañía de Jesús, como es obvio.
Es un día, es un espacio, un momento muy significativo. Es historia, es herencia, es compañía de Jesús, es espiritualidad ignaciana, son los ejercicios espirituales de San Ignacio. Veremos, compartiendo juntos, la razón por la cual hemos puesto este título, Ignacio de Loyola, el peregrino de la esperanza. Por testimonios de quienes le conocieron a Ignacio, un monje que le conoció cuando investigaban el proceso de la vía de Ignacio para hacer la canonización del mismo, preguntaron a un monje que le conoció y éste contestó, aquel peregrino era un loco por Jesucristo. Ya a sus 60 y más años, Ignacio mismo se define como el peregrino. Creo que es la forma o la autodenominación en su autobiografía que él se entiende, se comprende como un peregrino. Toda la riqueza que significa ser un peregrino, peregrinar, un peregrinar espacial, temporal, un peregrinar interior. Eso es San Ignacio. Ciertamente que entre España, Francia, Italia, caminó muchísimo. Hay un texto, un libro de un autor jesuita que lo titula Solo y a pie. Es que caminó muchísimo, muchas veces solo, con algún burrito, llevaba sus cosas, sus libros, pero caminó muchísimo, de ida y de vuelta. Y luego su vida misma, si conocemos la vida de Ignacio en su autobiografía, nos daremos cuenta que su peregrinar es especialmente interior. Él es un peregrino por los caminos de la vida interior. Bien, entonces vamos a ver. Me gustaría que comencemos leyendo o compartiendo unos versos en torno a la esperanza. Esperaré. Es como titula Benjamín González Vuelta a estos versos. Si tienen su cámara o su micrófono abierto, me gustaría que me ayuden con cada estrofa en el orden como está escrito. Esperaré. ¿Quién comienza, por favor? Yo puedo Eh, leer, hermano. Una estrofa. Adelante. Esperaré. Esperaré a que crezca el árbol y me dé sombra, pero abonaré la espera con mis hojas secas. Gracias. Esperaré a que brote el manantial y me dé agua, pero despejaré mi cauce de memorias enlodadas. Gracias. ¿Quién se anima? Esperaré a Esperaré, que monte la aurora y me ilumine, pero sacudiré mi noche de postraciones y sudario. Gracias. Esperaré a que Espe- llegue lo que no sé y me Esperaré a sorprende. que llegue lo que no sé y me sorprenda, pero vaciaré mi casa de todo lo Enquistado. enquistado. Gracias. Y al abandonar el árbol Onar. despejaré el cauce, sacudiré la noche y vaciaré la casa. La tierra y el lamento se abrirán a la esperanza. Muchas gracias. Gracias por participar. Son unos versos de Benjamín González Vuelta, un jesuita. Es además un poeta, como podemos notar. Quizá la última estrofa es como la síntesis de todos los demás versos, de todo el poema. Sí. Y al abonar al árbol,
entonces se refiere a la primera estrofa. Despejar el cauce es la segunda estrofa. Sacudir la noche a la tercera estrofa. Y vaciar la casa, la cuarta estrofa. Haciendo eso, la tierra y el lamento se abrirán a la esperanza. La tierra y el lamento se abrirán a la esperanza. Como para comenzar entonces este encuentro, unos versos dirigidos a la esperanza, puesto que estamos hablando del peregrino de la esperanza. ¿Y por qué la intención, el propósito de llamarle a Ignacio con este título ahora, el peregrino de la esperanza? Y ha sido especialmente porque justo estamos vivenciando, compartiendo el año de la esperanza, el jubileo de la esperanza. El jubileo que fue propuesto por el Papa Francisco y que ahora con el nuevo Papa, León XIV, se continúa vivenciando, aprovechando, compartiendo, ahora orando. ¿Pasó algo con el audio? Ok, Adelante, hermano Saúl, adelante. Por favor, ok. apaguen las demás personas el audio que tienen se encendido. Gracias. Bueno, entonces estaba diciendo que estamos en el año del jubileo de la esperanza, que lo propuso el Papa Francisco y que también lo continúa el nuevo Papa, el León XIV. Es una invitación sorprendente, de mucha esperanza, de mucha oportunidad para rehacer la vida, para volver a esperar. Y en este contexto entonces surge ahora la figura de San Ignacio como ese peregrino de la esperanza. Encontramos en Ignacio ciertamente razones, experiencias, episodios de su vida que nos invitan a resignificar esta virtud de la esperanza. Miremos un poco entonces algunos lineamientos sobre el jubileo de la esperanza. Ustedes conocen seguramente en todas las diócesis, en las iglesias importantes, en las catedrales, se abre este jubileo de la esperanza. He puesto aquí unas tres pinceladas. El jubileo de la esperanza es un acontecimiento especial dentro de la Iglesia Católica. Se propone cada 25 años. Eso se fundamenta en la tradición bíblica. En el Levítico, por ejemplo, se hace mención sobre este jubileo. Cada 25 años en el pueblo de Israel se abría un tiempo de jubileo, con el cual se abría la esperanza. Y en ese espacio, en ese año de ese jubileo, se reconciliaban, se perdonaban las deudas, se reiniciaba la vida. Un acontecimiento entonces propio de la Iglesia Católica, un tiempo de gracia, de perdón y renovación espiritual. Se celebra entonces cada 25 años y es convocado por el Papa. Su origen se encuentra, como les he dicho, en la tradición bíblica, el año jubilar, que se lo encuentra especialmente en Levítico 25, 8, 13, en donde se proclama un año de liberación, de restauración, de misericordia. Cuando Jesús en una sinagoga toma el rollo donde se podía leer estos pasajes, Jesús vuelve a decir: ha llegado el tiempo de gracia, el tiempo de la esperanza, de la justicia, de la misericordia. Por eso el tiempo de Jesús, todo ese tiempo es un jubileo de la esperanza. De modo que si nos acercamos a Jesús y caminamos con Él, entonces toda la vida y todo nuestro caminar será un jubileo de la esperanza.
Un año de liberación, de restauración, de misericordia. La tradición entonces de la Iglesia Católica lo hace cada 25 años, porque por eso estamos en el 2025, un año santo o jubileo ordinario. Este evento se ofrece a los fieles la oportunidad de recibir indulgencias, reconciliarse con Dios y renovar su compromiso de fe. ¿En qué consiste la indulgencia? Que si con devoción, con corazón sincero, que busca el perdón, que se abre la misericordia, una reconciliación, un sacramento de la reconciliación en la iglesia que ha sido declarada como iglesia jubilar, mis pecados, como las consecuencias de mis pecados, son perdonados y son borrados. Esa es la gran gracia, la grande gracia que logramos en este jubileo de la esperanza. Unos puntos más. Este jubileo no es solo una celebración, es más bien una invitación a convertirnos y a actuar en esa conversión. Entonces estamos llamados a algunos puntos que se ha puesto acá. Renovar nuestra fe, reafirmar la fe, creer más, confiar más, volver a confiar, participando en la oración, en la Eucaristía, en la lectura de la palabra de Dios. Un segundo punto, en este tiempo de jubileo estamos invitados a ejercer la misericordia en relación con los demás, a confiar más en la misericordia de Dios a través del perdón y el servicio a los más necesitados, especialmente aquellos con quienes convivimos y de repente estemos distanciados por alguna rencilla o un malentendido. Es tiempo entonces de abrirnos a esa enorme gracia de la reconciliación. Hermanos necesitados de la reconciliación. También se propone hacer peregrinaciones al lugar, al templo. Por ejemplo, aquí en Quito, uno de los templos es la Basílica del Voto Nacional. También está la catedral. Allá podemos ir caminando o visitar simplemente y orar. Ojalá pudiéramos confesarnos y también pudiéramos celebrar la Eucaristía, participar de la Eucaristía. Son lugares santos en los que al cruzar la puerta, al entrar a la puerta, se cruza la puerta santa, que es lo mismo que pasa en Roma y sucede en nuestras propias iglesias locales. Y como les he dicho, de este modo se busca la indulgencia plenaria que nos ayuda a purificarnos y a reconciliarnos con Dios. Nuestros pecados y las consecuencias de ese pecado se borran, así, borrón y cuenta nueva. Eso es hermoso. De modo que al presentarnos al rostro del Señor, vamos a dirigirnos a sus brazos. Seremos bienvenidos porque hemos vivido esta gracia de ser perdonados, reconciliados, amados misericordiosamente. Bueno, entonces este es el jubileo 2025, jubileo de la esperanza. Acá también decimos peregrinos de la esperanza. Por eso anclamos a la figura de Ignacio como el peregrino de la esperanza, sabiendo que Ignacio mismo, a sí mismo se llamó peregrino de la esperanza. Bueno, peregrino, un peregrino. Y todo lo que él propone, su experiencia, lo que nos comparte, sus ejercicios, su vida, su su afecto fuerte por ayudar a los demás, por acompañar, por cuidar de los demás, nos abre a una gracia de la esperanza. Por eso entonces Ignacio se convierte en peregrino de la esperanza. El que Ignacio buscara personas para escucharlas, para ayudarlas, para reconocerlas, para que puedan reconciliarse, es abrirse a una vida de mucha esperanza. Y por eso entonces Ignacio vendría a ser el peregrino de la esperanza en este año jubilar, jubileo de la esperanza. Bueno, como Ignacio peregrino, también nosotros, especialmente en este año jubilar, estamos invitados a ser peregrinos de la esperanza o dar esperanza a los demás, acompañándolos, acogiéndolos, escuchándolos. Vamos a ver entonces. Hay tres virtudes teologales conocidas así, que son las centrales y por las que Ignacio oraba. Ignacio fundamentó su espiritualidad en esas tres virtudes de la fe,
la esperanza y la caridad. Son las virtudes teologales. Aquí he puesto una imagen eh, de las tres virtudes: la caridad, el amor, la fe, está la cruz, la fe cristiana, y la esperanza presenta una ancla. La esperanza nos ayuda a anclarnos a un sentido, a un significado, con lo cual damos fuerza a la vida y podemos seguir caminando, sabiendo que siempre nos espera algo mayor. Como decía el Papa Francisco en sus inicios del pontificado suyo, el mejor vino está por venir, el mejor vino está por llegar, o el mejor vino se sirve al final, o se va a servir al final. Eso nos debe generar esperanza, ¿sí? Bien, fe, esperanza y caridad. Vamos a subrayar la esperanza, puesto que estamos hablando del jubileo de la esperanza, de Ignacio como el peregrino de la esperanza. ¿Quién me ayuda, por favor, con ese texto bíblico de Pedro 1:3? En voz alta, por favor. ¿Alguien se anima? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 1 Pedro Gracias. 1:3. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, como ven en este texto bíblico de Pedro, se hace mención a la esperanza. Sí, primero comienza bendiciendo, reconociendo a Dios y Padre nuestro en nombre de Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza, no cualquier esperanza, para una esperanza viva. Hacia eso vamos. Ignacio diría en sus ejercicios, por ejemplo, o en el acompañamiento que él podría brindar, que el objetivo es generar esperanza, vida en esa esperanza, una esperanza viva, que volvamos a creer, a confiar, a sonreír, a mirar con optimismo la vida, aún en medio de las situaciones conflictivas o desesperanzadoras, pero que desde esa experiencia podamos reconocer que lo mejor está por venir, que nos espera una promesa y que desde ello podemos resignificar la vida. Y la gran esperanza, la gran promesa entonces, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nunca nos espera la muerte, siempre nos espera una vida de plenitud. Bien, esto un poco con las tres virtudes de la esperanza y fundamentando un poco la esperanza en Pedro. Ahora me gustaría que leyéramos algunos textos de la vida de San Ignacio. Hay mucho que sacar del testimonio de vida de Ignacio, también de sus ejercicios, de otros escritos, de las cartas que él escribió muchísimas cartas, de un diario espiritual. He sacado algunos testimonios de la autobiografía de San Ignacio. Ese es un libro que surgió gracias a que uno de los compañeros vivió insistiéndole que le contara su vida en sus últimos años. Y tras insistir seguramente, Ignacio accede a contarle su vida. Y este compañero suyo de comunidad eh, tiene la intuición o la decisión sabia, práctica, de tomar nota de aquello que Ignacio iba contándole. Y seguramente luego corroboraban lo escrito, y de eso quedó un testimonio valiosísimo para conocer la vida interior de intimidad de Ignacio de Loyola. En ese testimonio, en la autobiografía, Ignacio cuenta cómo Dios lo fue guiando desde su conversión hasta sus últimos días, en los que él está contando esta vida. Bueno, he tomado una parte del numeral 8 de la autobiografía. Cuenta Ignacio, había todavía esa diferencia, que cuando pensaba en aquello del mundo, es decir, él soñaba todavía ser un caballero andante,
conquistar a una buena dama, hacer hechos heroicos, reconocidos, con los cuales ganara gloria, incluso dinero, reconocimiento, fama. Cuando pensaba en eso, cuenta él, se deleitaba mucho, pero cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento. Si pudieran anotar en sus cuadernos o en su memoria esas dos palabras, importante hacerlo. Cuando imaginaba de conquistar al mundo, de honores, de reconocimientos, si bien se deleitaba mientras lo imaginaba, estaba recuperándose en su casa de su pierna rota, mientras se recuperaba, imaginaba esto, él se deleitaba mucho, se complacía, le era placentero. Pero cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento. Esa es una buena pista para preguntarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, de lo que hago, de lo que vengo haciendo. Al final, ¿cómo quedo? ¿Seco y descontento? Oh, vamos a ver. Y cuando en ir a Jerusalén descalzo, y en no comer sino hierbas, y en hacer todos los demás rigores que veía haber hecho los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, más aún, después de dejado, quedaba contento y alegre. Una diferencia entonces. En la primera parte, Ignacio se siente seco y descontento de aquello que imaginaba, cosas del mundo que no estaban mal, pero que al final parece que le dejaba vacío, seco, descontento. Mientras que cuando imaginaba eh, hacer su propósito, de ir a Jerusalén, peregrinar, de imitar a los santos, si bien dice se consolaba ese momento, pero lo más importante es lo que quedaba después de esa consolación. Se quedaba lo que es al final contento y alegre. Este ejercicio, como para revisar la vida, que va a llamarse después examen del día, lo que ahora le llamamos pausa ignaciana, puede ayudarnos muchísimo. Mirar de esto que viví el fin de semana, en la familia, una fiesta, al final, ¿cómo quedo? ¿Seco descontento o contento y alegre? ¿Sí? Y allí descubrimos ya una primera pincelada de la vida con esperanza. Cuando de lo que he vivido siento a la postre, más tarde, mañana, que sigo contento y alegre, eso me ancla a la esperanza o le da a mi vida un sentido, un significado. Y eso alimenta mi esperanza. Muy bien, vamos a otro texto. Cuenta Ignacio en el numeral 21 que había en Manresa, en el lugar donde estuvo casi un año, eso es en España, en aquel tiempo una mujer de muchos días y muy antigua también en ser sierva de Dios, y conocida por la portal en muchas partes de España, tanto dice San Ignacio que el rey católico la había llamado una vez para comunicarle algunas cosas. Esta mujer, tratando un día con el nuevo soldado de Cristo y con Ignacio, le dijo, oh plega mi Señor Jesucristo, que os quiera aparecer un día. O sea, Ignacio se sorprende porque dice, ¿cómo a mí? De grueso ingenio. Tal vez no se sentía merecedor, le dijo esta mujer, que tenía mucha riqueza interior, como cuenta el testimonio. Le dijo, oh plega a mi Señor Jesucristo, que os quiera aparecerse un día en tu vida. Si bien lo recibió con humildad, reconociendo de que no era merecedor, sin embargo, habrá dejado en su corazón una esperanza de que en su condición de vida, incluso de pecado, era capaz de vivir la gracia de que Jesús se le manifestara. Eso para todos. Aún con mi vida, quizá de desconfianza, de egoísmo, de caídas. Sin embargo, todos, como hijo de Dios, estamos en esa gracia y en esa esperanza de que Jesús se manifieste en nuestras vidas de mil formas. Eso hay que irlo reconociendo, discerniendo, evaluando. ¿Cómo Jesús se me puede aparecer a mí? Habrá que estar atento de qué formas. Bueno, numeral 21.
Luego, en el numeral 27 ya, he sacado solamente fragmentos por el espacio corto del tiempo. Ignacio dice en el numeral 27, en ese tiempo le trataba a Dios de la misma manera que trata un maestro de escuela a un niño enseñándole. En el numeral 27 dice Ignacio eso. En todo lo que iba recorriendo Ignacio durante Manresa, cuando estaba viviendo a veces en una cueva, otras veces iba a un hospital, ayudaba a los enfermos, seguía orando, eh, buscaba ayuda en personas que conocieran del Espíritu. Como resumiendo eso, dice Ignacio, en ese tiempo Dios me trataba del modo como un maestro de escuela trata a un niño enseñándole. Esto que dice Ignacio es mucho decir. Al modo como Ignacio, entonces, también a mi modo, tendré que reconocer cómo hasta ahora el Señor me ha ido tratando con todo lo que he vivido, como trata un maestro de escuela a un niño enseñándole. La pregunta sería, hasta aquí, ¿cuáles han sido las enseñanzas que Dios ha hecho en mi vida para mí? ¿Cómo me ha tratado? ¿He sido capaz de reconocer, sensible de reconocer cómo Dios me ha ido tratando? Así como Ignacio, como maestro de escuela, a un niño enseñándole, con delicadeza, con atención, con ternura quizá, como un buen maestro. Aquí encontramos otro vestigio de una vida con mucha esperanza. Saber que la esperanza generalmente pareciera que está hacia adelante, en el futuro, en la promesa, pero también está en mi historia. Mi llamado es a reconocer, deteniéndome, con una mirada reconciliadora, mirar en mi vida los tantos momentos en los que he sido objeto de esperanza. Dios, en mi historia, me tiene muchas sorpresas de esperanza. Numeral 27. Aquí hay un numeral grandote. Este creo es el punto central de la experiencia de Ignacio, en la que él descubre ciertamente cómo Dios lo ha tratado. De hecho, lo que dice anteriormente acá, esto lo prepara para después decir lo que sigue. ¿Sí? Es decir, lo que acá dice, cómo Dios le trataba, del modo como trata un maestro de escuela a un niño enseñándole, lo corrobora, lo confirma, lo justifica con lo que sigue después. El punto más fuerte. Autografía número 30. Esta es la famosa experiencia de la ilustración junto al río Cardoner. Un día Ignacio seguramente salía de su cueva, donde estaba orando o quizá caminando. Iba por la ribera del río Cardoner, un río ya en España, en Manresa, un río pequeño. Cuenta él que iba caminando y de repente subió un poco, se sentó y dirigió su mirada hacia el fondo, al río que iba hondo, dice él. Y de repente, oh maravilla, siente que el entendimiento se va abriendo. No es que viera una visión, sino más bien como entendiendo, comprendiendo, iluminándose. ¿Qué dice Ignacio? Y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento. Y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de letras, digo, de cosas espirituales, como de cosas de la fe y de letras. Y esto con una ilustración, iluminación tan grande que desde ese día le parecían las cosas nuevas, todas las cosas nuevas. Desde ese día, todo lo que veía, las cosas, los propósitos, las misiones, mm, las personas, el arte, la ciencia, la cultura, todo le llamaba interés nuevo y descubría en cada cosa la presencia de algo mayor. Ese algo mayor o ese alguien mayor le da novedad a lo que ve. Y luego dice Ignacio, y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento. De manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados 62 años, Ignacio muere a los 65 años, contaba su vida 3 años antes, coligiendo, dice,
uniendo, juntando todas las cosas que haya tenido de Dios y todas cuantas cosas haya sabido, aunque las junte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola. Es decir, lo que aprendió en toda su vida desde ese momento y lo que vivió ese momento como iluminación, si lo pusiera en una balanza, lo que vivió ese momento pesa fuerte. Ese momento vivió tan fuerte la experiencia del aprendizaje interior que le parece que aprendió muchísimo más que en toda su vida. Y esto fue en tanta manera, dice Ignacio, estamos aquí, de quedar con el entendimiento ilustrado que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que tenía antes. Quien vive una experiencia como estas, o sea capaz de detenerse un poco para revisar en su vida tantas iluminaciones, va a descubrir otra vez en su historia, en la que ha vivido, razones de esperanza y descubrir que Dios le ha ido iluminando, acompañando, cuidando, como ese maestro de escuela, en su vida. Y eso, reconocer eso, genera una vez más una razón de esperanza en la vida. Bueno, quedémonos en la última parte que está en negrita. Esta es otra iluminación que vive Ignacio, se llama en cambio, la anterior se llamaba la ilustración del Caroner, la ilustración del Caroner. Esta en cambio se llama la iluminación de la Estorta. La Estorta es una capillita cerca de Roma. Ignacio con sus compañeros van hasta Roma y cuando pasan por esa capilla, Ignacio se queda un rato, entra a la capilla para orar y allí vive una experiencia mística. Tanto que cuando sale, los compañeros ven que su rostro estaba brillando, tenía luz. ¿Qué cuenta Ignacio en esa experiencia? Dice, y estando un día, algunas millas antes de llegar a Roma, en una iglesia y haciendo oración, sintió tal mutación, tal cambio en su alma, y vio tan claramente que Dios Padre le ponía con Cristo, su Hijo, que no tendría ánimo para dudar de esto, sino que Dios Padre le ponía con su Hijo. Aquí la propuesta para nosotros es rogar, como lo hacía Ignacio, que nos ponga con su Hijo, al Padre que nos ponga con su Hijo, o a su Madre que nos ponga con su Hijo. Y esos pedidos no caen en saco roto, sino que un rato, de alguna forma, en un encuentro, podemos sentir que ciertamente somos puestos con su Hijo. Seguramente al ser puestos con el compañero de trabajo, con la esposa, con mis hijos, con mis amigos, si tenemos una mirada más sensible desde los ojos de Jesús, descubriremos que en ese hermano nuestro está Cristo mismo presente allá, está Él mismo presente allí. Una propuesta entonces en nuestras oraciones, digámosle al Señor, a Dios Padre, ponme con tu Hijo, o a nuestra Madre, Madre mía, ponme con tu Hijo, para descubrir lo que Él quiere de mí, para poder acompañarlo, para ser su compañero. Bueno, em, creo que, a ver qué hora tenemos. Ya faltan como 13 minutos para las 9. Eso lo que hemos leído hasta aquí, lo que les he ido compartiendo, eso lo encontramos en la autobiografía de San Ignacio, sí, lo que él comparte de su vida. Hay muchos episodios que podríamos sacar de ella. Ahora simplemente quisiera referirme a un libro que ese sí lo escribió Ignacio y con mucho cuidado y dedicación. Se llama Los ejercicios espirituales. Y aquí he querido referirme con un texto bíblico, el espíritu de los ejercicios espirituales. ¿Cómo lo está entendiendo Ignacio sus ejercicios? Al modo como Jesús entendió el reino de los cielos en el corazón humano. ¿Sí? En Marcos 4, 26, 29. Permítame leerlos. Si alguno en sus casas tiene la Biblia, puede buscar en Marcos 4, 26, 29. A ver, dice así. Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día. La semilla brota y crece
sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Del Evangelio de San Marcos, palabra del Señor. En este pasaje bíblico muy corto, en torno a la semilla que crece por sí sola, quisiera que diferenciemos dos partes muy importantes, diferenciadas, autónomas, pero al mismo tiempo tremendamente vinculadas. ¿Quién puede descubrir esas dos partes, por favor? ¿A alguien se le ocurre? Encontramos dos partes importantes en ese texto bíblico. Hay una primera y una segunda. ¿Alguien ya logró mirarlo? Puede abrir su micrófono y comentar. Eh, Ujú, Quizás lo que me llega a mí de las dos partes es la parte que hace la persona que siembra, ¿no? ujú. Y la segunda parte, la de dejar que Dios actúe en esa siembra. Exactamente. Muchas gracias. ¿Alguien más quizá? Ujú. Sí, y para mí también me llama lo mismo que dijo la hermana, el sembrador es en el día, ¿no? Él Ujú, siembra en el día, ujú. pero la obra de Dios, sea, que la semilla crezca, o se muere y reproduzca, lo hace Exactamente. Dios, el día y la noche. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Alguien más quizá? Bueno, lo que han dicho ustedes es perfectamente así. A ver, como por decirlo así a mi modo. La primera parte, el trabajador sale de su casa, madruga, lleva las herramientas, va a su terreno, quita la maleza, desfonda la tierra, la tritura, eh, quizá mientras la tritura de repente pone más abono, hace los surcos, le pone humedad y siembra la semilla. Hasta allí la primera parte. ¿Trabajo de quién es esa primera parte? El sembrador. Del El sembrador, sembrador. exactamente, del sembrador. Luego dice la palabra y un poco lo recreo al texto. La segunda parte, este sembrador va a su casa, pues, se pega un baño, toma su merienda con los suyos y va satisfecho a descansar. Y pasa un día, pasan 3, pasan 5, pasan 10, pasan 15 días. Tal vez el sembrador de repente deje un espantapájaros, pero ahí deja la semilla. Y sin que él sepa cómo, algo está pasando bajo tierra. Tanto que a los 15 días, más o menos, la semilla ya empieza a nacer. Primero solamente brota raíz y surge el tallo y aparece el milagro. La segunda parte de trabajo de quién es, otra pregunta, de Dios. de de Dios. Dios. En el caso de la naturaleza, trabajo de quién será, de la misma naturaleza, del clima, del sol, del agua, de la tierra, de los nutrientes. No es trabajo del sembrador, ya no. Su trabajo ya ha pasado con la primera parte. Pero esa segunda parte no sucede sin la primera parte, que es todo el esfuerzo del trabajador. Son independientes, pero al mismo tiempo tremendamente vinculadas. Esto mismo
Ignacio lo está entendiendo. Así como Jesús lo explicó y dice así es el reino de los cielos, Ignacio lo aplica para sus ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales suceden exactamente igual. Hay una primera parte que concierne al ejercitante, que es predisponerse, callarse un poco, leer la palabra, quedarse en silencio, imaginarla, meditarla, escribirla, orar. De ese modo está sembrando sobre sí mismo una gran semilla. Después pasa el día en su retiro espiritual, seguramente en el día ora unas 4 veces. Luego va a acostarse. Al siguiente día evalúa qué va quedando aquí dentro, qué va moviéndose, qué va surgiendo. Esa primera parte, la de leer, escribir, orar, rezar, meditar, contemplar, escuchar, es trabajo del ejercitante. La segunda parte, ¿quién la hará? Ustedes dijeron ya, la hace Dios a través de su Espíritu. La segunda parte ya no es trabajo del ejercitante. Dios va haciendo aquí dentro algo. Por eso Ignacio dice, atento a lo que va pasando por dentro, los movimientos interiores. Mociones, les decía él, las mociones. Esas mociones van surgiendo sí y solo si antes se hace el ejercicio. Así como la semilla germina, sí y solo si antes se preparó el terreno y se sembró la semilla. Exactamente así. Ahí está la riqueza. Si me dedico con atención, con dedicación, con devoción a leer la palabra, qué sé yo, un párrafo cada día o los fines de semana, y estoy atento, me daré cuenta que pasados los días o las semanas, algo lindo aquí dentro va a empezar a surgir. Como diría Ignacio, me voy a sentir contento y alegre. Habrá momentos de sinsabor, como es parte de la vida, pero vuelvo nuevamente a reconectar con eso que es fruto del espíritu en mi corazón gracias a los ejercicios que voy haciendo. Así está entendiendo Ignacio sus ejercicios. Y ahí, ¿no creen ustedes que también surge mucha esperanza para la vida cristiana? Hay muchísima. Por eso los ejercicios son una especie de laboratorio, de espacio, de gimnasio para fortalecer la esperanza en la vida cristiana o en la vida humana. ¿Sí? Bueno, quisiera que viéramos un video y después conversamos en torno al video. Me gustaría que en este video ustedes puedan descubrir signos de esperanza, tanto en la vida de Ignacio que se cuenta, ¿sí? Eh, como lo que ese video posiblemente pueda despertar en mí. Es un video corto que se lo han visto ya, surgió en el año ignaciano que fue en el 2021-2022, porque en ese año celebró la Compañía de Jesús y la Iglesia 500 años de una herida que vivió San Ignacio. Vamos a ver, por favor, atentos al video. Háganme saber si se escucha. Encontrar a Dios en todas las cosas. Me gustaría... ¿Se escucha? Sí, Perfecto, Sí, entonces toda la atención y los ojitos en la pantalla. decirte algo al respecto. Ahora que estoy al final de una vida llena de aventuras, y puedo decirte que encuentro a Dios siempre que quiero encontrarlo. ¿Cómo sucedió? Mira a este joven, un caballero de verdad. Ese soy yo. Mi historia comienza cuando casi pierdo las piernas. ¡Qué sorpresa! Allí en el campo de batalla comenzó mi aventura con Jesús. Estuve tirado durante un año. Al principio con una sola cosa en la mente: reiniciar mi vida como caballero lo antes posible. Hasta que lentamente descubrí que Dios tenía otros planes para mí. Soñé mucho esos días. ¿Qué otra cosa podía hacer? Soñé con una mujer importante,
cómo ganaría su afecto a través de mis actos heroicos. Lo que yo quería era leer novelas de caballeros, pero lo que conseguí fue un libro sobre la vida de Jesús y una colección de historias de santos, gente que seguía a Jesús de manera especial. Me sorprendió que yo también empezara a soñar con esas historias. Luego me imaginé cómo realizaría las mismas hazañas que los santos y qué haría incluso más por Dios que todos esos hombres y mujeres juntos. En toda esta fantasía hice un descubrimiento importante. Cada vez que pensaba en mi vida heroica como caballero, me sentía con energía al principio, pero luego me sentía dormido y cansado. Sin embargo, cuando pensaba en las grandes hazañas que realizaría para Dios, me sentía igual de emocionado, pero me mantenía lleno de energía y después venía una profunda alegría. Una diferencia sorprendente que resultó ser la clave para encontrar a Dios en la vida diaria. Mi deseo de dedicarle mi vida radicalmente a Dios se hizo cada vez más fuerte. Para mí, eso fue dejar atrás mi vida de caballero. Decidí ir a Jerusalén como peregrino porque quería estar en los lugares donde mi nuevo amigo Jesús había estado. Este pensamiento me llenó de alegría, lo que para mí era una señal más de que estaba en el camino correcto. Cuando todavía estaba en el comienzo de mi viaje, me metí en una discusión con un hombre musulmán. Encontré ofensivo lo que dijo sobre María, la madre de Jesús, y realmente me dolió dentro. Siguió adelante y empecé a cuestionarme. Creía que había insultado a María. ¿No debería matarlo con mi daga? Ciertamente lo habría hecho antes, pero tal vez no encajaba esto con mi nueva vida. No lo sabía. Decidí darle rienda suelta a mi mula para que pudiera decidir. De esta manera, y para mi sorpresa, descubrí que podía confiar en la voluntad de alguien fuera de mí. No estoy solo en esto. Más tarde, cuando supe mejor quién es Dios y cómo encontrarlo, no dejé que una mula decidiera, sino Dios mismo. Viajé a la ciudad de Manresa, donde tuve muchas nuevas ideas. En mi corazón todavía era un seductor que quería cortejar a Dios de la misma manera que había conseguido el afecto de las mujeres. Y si un santo se había arrodillado durante 5 horas, entonces yo tenía que rezar 7. En otra ocasión, decidí no comer ni beber durante una semana. Seguí ciegamente el ejemplo de todos los santos al mismo tiempo. Y eso me hizo muy infeliz. Me volvió tan desesperado que incluso consideré terminar con mi vida. Esto no era lo que tenía que pasar. Claramente vivir así no era lo que Dios me pedía que hiciera. Desde esta crisis me di cuenta de que Dios me estaba invitando a buscarlo a mi manera. Era como si mis ojos se abrieran lentamente. Poco a poco descubrí cómo podía encontrar a Dios escuchando mis sentimientos más profundos. En esto, mi amistad con Jesús fue de gran ayuda. Trabajé en ello todos los días rezando con las historias de la vida de Jesús. Presté mucha atención a lo que pasaba en mi corazón. ¿Qué me estaba invitando a hacer? De esta manera aprendí a discernir, a ver cómo podría dirigir mejor mi vida y encontrar a Dios más fácilmente. Un año después, al fin hice la travesía a Jerusalén en barco. Una y otra vez visité los lugares donde Jesús había estado. ¿Qué más podía pedir? Pisando la misma tierra donde mi amigo Jesús había estado, respirando el aire que él respiraba. Antes de volver a casa, fui al Monte de los Olivos una vez más. Busqué el lugar donde Jesús ascendió al cielo. Como estaba prohibido ir allí sin un guía, tuve que sobornar al guardia. Quería rezar en el lugar donde Jesús había puesto sus pies por última vez. Cuando me di cuenta de que no sabía en qué dirección estaba Jesús en su ascensión, volví. Quería saber hasta los más pequeños detalles sobre Jesús.
ahora estaba claro para mí que todo, absolutamente todo, está centrado en Él. Mientras me llevaban detenido luego por la ciudad como un criminal, yo estaba feliz porque sentía a Jesús cerca. De vuelta en Europa, comencé a estudiar. Me di cuenta de que no solo hay que usar el corazón para encontrar a Dios, sino también la cabeza. En París, me hice amigo de 6 estudiantes con quienes más tarde fundaría la Orden de los Jesuitas. Con ellos hice otro descubrimiento. Puedes encontrar a Dios dedicándote a los demás. Más que eso, puedes encontrarlo en todas las cosas. Así, nos ocupamos de los pobres y ayudamos a otros a encontrar a Dios en su vida. Es difícil creer lo que esa bala de cañón puso en marcha. Un soldado que fundó una orden religiosa. Eso es una conversión. Y sin embargo, esto no es algo excepcional, en absoluto. Tú también puedes aprender a discernir la voz de Dios en los sentimientos y deseos de tu vida. De esta manera, Dios te invita a vivir con alegría y amor, para ti y para los que te rodean. Depende de ti elegir y tomar tus decisiones. Hay muchas maneras de encontrar a Dios. Encuéntralo entre los jóvenes que miran con esperanza al futuro. Escucha a la tierra que gime y reclama su curación. Descúbrelo en los pobres, los refugiados y los excluidos que piden justicia. Dios te invita también a buscarlo y encontrarlo en todas las cosas. ¿A qué conversión? ¿A qué cambio de dirección te está llamando? Bueno, me gustaría que este momento pudiéramos compartir impresiones de lo que hemos visto, tanto de aquello que he podido compartirles con las presentaciones sobre algunas pinceladas de la vida de San Ignacio y de sus ejercicios, como de este video, que es como corroborar o reafirmar lo que he intentado compartirles. Estamos mirando a Ignacio desde una denominación, el Peregrino de la Esperanza, en este año jubilar de la Esperanza. Eh, Tengo creo que 2 preguntas. Voy a compartirles la pantalla. Ahora, permítanme un ratico. A ver. Mm, Ya. Ahí están las preguntas. ¿Qué signos de esperanza se puede entrever en el video o en la vida de San Ignacio? La primera pregunta. ¿Algún signo de esperanza en esa vida de San Ignacio que vimos en el video? ¿Y por qué a San Ignacio se le puede llamar el peregrino de la esperanza? Desde lo que ustedes están comprendiendo, algo que haya movido en su corazón, de repente una idea. ¿Por qué a San Ignacio se le puede llamar el peregrino de la esperanza? 2 preguntas entonces. ¿Qué signos de esperanza encuentro en la vida de San Ignacio en el video? ¿Y por qué a San Ignacio se le puede llamar el peregrino de la esperanza? Cualquiera de esas 2 preguntas, indiferentemente. Abren su micrófono y participan, por favor.
Ahí Yo, está. yo creo que mostró ante todo la capacidad de resiliencia, Ujú. de tomar las cosas, las pruebas y todo lo que estaba pasando como algo positivo y de ello sacar lo mejor. A tal punto pues que en cada circunstancia pues identificaba el rostro de Dios. Ese sería yo creo lo principal. Por eso es que él prácticamente pues al último dice que a Dios se lo puede encontrar en todas las cosas, ¿no? Ujú. Como bien lo dice, ¿no? Eso sería mi aporte. Muchas gracias. Gracias, estimado Miguelito. ¿Qué más podemos compartir? Bueno, creo que el hecho también de que en ese recorrido sin duda tuvo muchas emociones negativas e incluso hasta de pesimismo, pero pienso que el momento de esperanza llega cuando a pesar de sentir esos impulsos negativos, también encontró otras emociones positivas que lo motivaban a continuar. Y eso se refleja también al final, cuando él efectivamente va a visitar el sitio donde puso los pies de Jesús por última vez, ¿no? Y allí encuentra, como dice el compañero, eh, su reflexión de que a Dios se lo encuentra en todo, ¿no? Y efectivamente el hecho de tener ya un camino con una visión más clara, un punto de llegada, ¿no? Ya como persona renovada, lo convierte en un peregrino de fe, de esperanza, ¿no? El hecho de que efectivamente haya dejado atrás muchas situaciones negativas, haya abandonado, despojado de sus situaciones negativas para investirse ya de algo nuevo, algo más positivo, hace que yo lo vea así como un peregrino de esperanza. Muchas gracias, estimado Gabriel. Gracias. Hola, buenas noches. Adelante. Ah, inicialmente creo que como toda persona o todo santo, toda persona entregada a la iglesia, él tuvo un antes y el antes fue humano, Ujú. porque su primera esperanza nace desde que él queda vivo, producto de una batalla con ese cañonazo. Ujú. Ahí arranca su esperanza de vida, pero una esperanza de vida humana, no entregada a Dios en ningún momento al comienzo, porque inclusive su fantasía es humana, de relaciones humanas, de buscar una vida humana. Sin embargo, la búsqueda de esa vida humana lo lleva a encontrarse con la espiritualidad a través de los libros. Y Mm. eso es lo que a él le inicia un cambio de esperanza humana a una esperanza espiritual hacia alguien que no conocía. Y en ese momento lo transforma en su vida y ya su esperanza de ver el mundo y de caminar lo enfoca a alguien que él no conocía y busca el camino, el sendero, la vida, la sabiduría y conocimiento, la entrega inicialmente que él creía de sacrificios, como los santos, como lo que había leído, pero realmente no era allí lo que el Señor tenía planeado para él. No era eso lo que él tenía porque fueron los momentos de angustia, de negación, ante todavía esa lucha entre la parte anterior humana y la parte de recibimiento espiritual o de entrega espiritual o de conversión espiritual. Cuando ella se va metiendo, inclusive cuando él ya siente un respeto a Dios, un amor a Dios, ya va buscando ese camino del Señor, él sintió rechazo, él sintió rencor, sintió odio por alguien que ofendió a la Madre de Dios. Yo Mm. soy uno. Cuando escucho X personas que ofenden a la Madre de Dios, yo me exalto, me molesto, no lo tolero, no lo acepto.
porque para mí la Madre de Dios es la Madre de Dios, no fue cualquier mujer, nuestra Madre María. Entonces él hace un cambio después y ya entra a una espiritualidad con una esperanza en Dios, una fe ciega a alguien que no conoció y se va entregando en su vida de espiritualidad, y ahí es donde comienza su parte de esa esperanza a un ser diferente, de esa esperanza a un ser servidor, de esa esperanza a un ser transformador. Y hay otras cosas que podría agregar, pero el tiempo. Gracias. Gracias. Muchas gracias a usted. ¿Alguien más? Por aquí nos dieron en el chat. A ver, Bien, desde mi punto de David de vista, San Señor, le tocó fue en medio de un la turbulencia. peregrino, ¿no? Fue una peregrinación, fue este, ir buscando a Dios, y en ese buscar a Dios también se buscaba él mismo, porque él Ujú. buscaba respuestas a su vida, ¿no? ¿Y qué haré por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Entonces, trasladándolo a nosotros, también tenemos que seguir estas mismas preguntas, estas inquietudes, y respondernos a nosotros mismos. ¿Qué me pide hoy Cristo hacer por él, por el mundo, por la humanidad, ¿no? Entonces la vida de San Ignacio, como es este peregrinar, este caminar, lo trasladamos también a nuestra realidad actual, del aquí y ahora, ¿no? Y ver qué enseñanza podemos sacar de su vida y poderla aplicar a la nuestra. Ujú. Gracias, Juanito. Muchas gracias. Qué bueno. ¿Algo más? ¿Alguien más? Sí, a mí me parece que, buenas noches en primer lugar para usted y Fátima, para buenas todo el noches. grupo. A mí me parece que San Ignacio, le podemos llamar el peregrino, más que llamarle sería ejemplo, porque Ujú. nosotros estamos peregrinando aquí, estamos día a día caminando en el mundo y vamos encontrando precisamente muchas cosas que de pronto nos llaman la atención y te empiezan como a alejar un poco de la parte espiritual. Pero San Ignacio, por ejemplo, él lo vemos que se pone a leer, ¿no? Y justo Ujú. encuentra libros que lo van llevando a iniciar una vida espiritual tan fuerte como la que la podemos apreciar ahora, ¿no? Entonces nosotros, dentro de este caminar, el Señor siempre está como atento para encontrarse con nosotros y nos manda estos detalles, digamos, donde nos habla tácitamente por ejemplo, un libro, ¿ya? Por decir. Ujú. Entonces, eh, para siguiendo este ejemplo de San Ignacio, nosotros debemos también aprovechar, por ejemplo, en esta noche, en esta charla, podemos sacar muchas cosas y encontrarnos así, que nos despejen el camino para podernos encontrar con el Señor. Y yo Ajá. creo que esa lucha que tenía él también ¿cómo se llama? De la parte humana, también nosotros la tenemos, pero aprovechando, vuelvo a repetir, estas gracias que el Señor nos da a través, por ejemplo, de estas charlas, podemos estar encontrándonos en el día a día con el Señor y mejorar muchísimo nuestra vida espiritual, recordando que a todos nos piden ir por el camino de la santidad, porque todos estamos llamados a ser santos. Entonces, viendo el ejemplo de este gran santo, podemos conseguir muchas cosas que nos darán satisfacción espiritual y el Señor también lo podrán contento y a nuestra Madre Santísima mucho más. Fátima, muchas gracias. Bueno, excelentes aportes que nos enriquecen si nos escuchamos. ¿Alguien más? Eh, Por favor. Le voy a leer. Marlon Dávila dice, desde mi punto de vista, el Señor lo tocó en medio de la turbulencia. Ujú. Dice, cuando el Señor te coge, no hay vuelta atrás. El Señor lo llamó y lo condujo hasta donde está. Lo acompañó en todo su peregrinar. Eso dice Marlon Dávila. Y un comentario siguiente dice Franklin Sánchez, fue un buscador de Dios.
que peregrinó con esperanza en el amor, que no defrauda y ha inspirado a tantos con sus santos ejercicios espirituales, fruto de ese peregrinaje. Ujú. Adelante, hermano. Gracias, Miguelito. Muy oportuno los comentarios. Me alegra y me genera esperanza. Ciertamente, gracias. A ver, la vida de Ignacio contada, compartida y especialmente la vida de Ignacio puesta en unos ejercicios espirituales genera para quien vive los ejercicios una gran posibilidad de esperanza. ¿Sí? El saber que soy capaz de acercarme a su palabra, de orar, y saber que ese acercarme es sembrar en tierra fértil que da fruto. Y ese fruto, si soy atento, se va sintiendo en mi mundo interior. Eso me genera paz, me genera esperanza, me genera amor. Ignacio tenía una mirada profundamente optimista sobre el ser humano. Por eso su afán de acompañar, de invitar a vivir los ejercicios. La mirada de Ignacio sobre el ser humano es profundamente optimista, es decir, profundamente esperanzadora. Sí, por aquí escribí algo. Ignacio es capaz de darse cuenta de lo que el ser humano es capaz de lograr si se deja ayudar o si busca ayuda. Y él entendió, Ignacio, que el terreno fértil en la condición humana eh, florece y da fruto si se acerca a su palabra, la medita y se deja tocar. Los ejercicios son una especie de escuela en los cuales Dios hace lo suyo, haciendo primero lo mío. En otras palabras, Dios hace mucho en mí con mi participación, o Dios no podría hacer mucho en mí sin mí. Dios no hace nada en mí sin mí. Ahí está la parábola de la semilla de las dos partes. ¿Sí? Entonces, eh, darme cuenta de eso genera en mí una gran esperanza de vida. Y darme cuenta que puedo también ayudar a los demás en ese camino genera todavía mucha más esperanza. ¿Sí? San Ignacio decía, si supieras lo que Dios es capaz de hacer en ti, si tan solo te dejaras ayudar. ¿Sí? Eso, entonces, ahí nos damos cuenta que estas gracias, como las que veíamos al principio sobre la vida de San Ignacio, no son exclusividad de San Ignacio, ni de los santos. Ignacio entiende que son para todos. Él mismo decía, si yo de grueso ingenio fui capaz de esto, con mayor razón los demás lo podrán ser. ¿Sí? Voy a compartir una última parte para ir cerrando este encuentro. A ver, ¿qué me ayuda con esta frase que está acá? La escribe un teólogo jesuita alemán del tiempo del tiempo conciliar, el Concilio Vaticano II. Fue uno de los teólogos, eh, diríamos, portentosos de los últimos tiempos. Karl Rahner. De hecho, ahí está. ¿Quién reconoce el que está, el de acá, el que está a la izquierda, con los lentes? Es Karl Rahner, un jesuita alemán, un gran teólogo. El que está a la derecha sin lentes, ¿quién creen que es? Ratzinger. Eso, exactamente. Karl Rahner ya fue de avanzada edad, mientras que Ratzinger estuvo todavía en sus años más jóvenes. Pero en los encuentros teológicos y especialmente en las reflexiones teológicas conciliares estuvieron presentes los dos. Bueno, ¿qué dice? Escribe Karl Rahner, el que está acá con los lentes, un librito que titula Carta de San Ignacio de Loyola a un jesuita de hoy. Un fragmento sacado. ¿Quién me ayuda leyéndolo, por favor? Una cosa, sin embargo, sigue siendo cierta, que el ser humano puede experimentar personalmente a Dios, y vuestra pastoral debería siempre y en cualquier circunstancia tener presente esta meta
inexorable. Inevitable, impostergable, inexorable. Muchas gracias. Eso escribe Karl Rahner poniendo como la figura que escribe a San Ignacio, dice, eh, una carta de San Ignacio de Loyola a un jesuita de hoy. Sí. Una cosa, sin embargo, entre todo lo que se dice, sigue siendo cierta. Y aquí está el optimismo de San Ignacio y que lo expresa muy bien Karl Rahner, que el ser humano puede experimentar de forma personal ¿a quién? A Dios. Y entonces un llamado a toda la Iglesia Católica, a las pastorales, al apostolado, a las misiones, y vuestra pastoral debería siempre y en cualquier circunstancia tener presente esa meta inexorable. ¿Cuál meta? La de ayudar a que los demás vivan una experiencia de Dios. Porque solo eso hará que su corazón se transforme, se convierta y ofrezca un servicio evangélico a los demás. Una cosa, sin embargo, sigue siendo cierta. ¿Cuál? Que el ser humano puede experimentar de modo personal a Dios. Y que el afán central de toda pastoral deberá ser esa. Por eso Ignacio se desvivía por ayudar a las personas a que vivan los ejercicios espirituales y de ese modo vivan la experiencia de Dios que los va a convertir, los va a transformar. Porque de allí emerge la misión, emerge el apostolado. Eso es entonces. Ignacio tiene una mirada profundamente esperanzadora en el ser humano y él está convencido de que todos, sin excepción, podemos experimentar a Dios. Una experiencia de primera mano en conocerle a Dios, lo cual nos transforma desde dentro hacia afuera. Ahí está el quid, diría yo, de la mirada esperanzadora de San Ignacio en el ser humano. Y por eso se convierte Ignacio como el caminante, como el peregrino, como los peregrinos de Maús, que caminan juntos, que escuchan, que ayudan, que acompañan. Por eso entonces invitados también nosotros a ser peregrinos, acompañando y dejándonos acompañar. Muy bien. Finalmente, me gustaría que alguien nos ayude con estos últimos versos. Y San Ignacio decía, Madre, ponme con tu hijo, o al Padre Dios, ponme con tu hijo. ¿Quién me ayuda, por favor? En voz alta. Señora de la esperanza, Señora de la esperanza, porque diste a luz la vida. Señora de la esperanza, porque viviste la muerte. Señora de la esperanza, porque creíste en la Pascua, porque palpaste la Pascua, porque comiste la Pascua, porque moriste en la Pascua, es de la en Pascua. la Pascua. Falta ahí la palabra. Pedro Pedro Casaldáliga. Casaldáliga. Muchas gracias. Pedro Casaldáliga, un sacerdote claretiano, si no me equivoco, estuvo en el Brasil, fue español. Además de ser sacerdote, obispo, fue también poeta. Bueno, entonces, con la Señora de la Esperanza nos vamos a quedar. Digámosle a ella que nos ponga con su hijo, que podamos vivir un encuentro con su hijo para descubrir lo que realmente Dios Padre quiere de nosotros. Diría Ignacio que Dios Padre quiere de nosotros que seamos compañeros de Jesús, que le acompañemos, que le sirvamos, le colaboremos en su misión. Todos y todas estamos invitados, invitadas a ser colaboradores en la misión de su Hijo. ¿Cuál es esa misión? Reconciliarnos con su Padre. Muchas gracias amigos y amigas por ese espacio de compartir. Espero que algo puedan llevarse y no olviden que Ignacio en ese sentido se convierte en el peregrino de la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias a usted. A ustedes. Gracias, hermano. A Ha todos, sido muy gracias. excelente. Es lo más hermoso que he Bendiciones. escuchado, sino que Muchas gracias, muy buenas noches. A ustedes. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, excelente charla, gracias. Creo que había unos avisos parroquiales, tal vez, Gracias. Miguelito. Excelente Muchas noche, gracias. descanse. Todavía no, muchas gracias, todavía no se retiren. Me gustaría hacerle una pregunta, primero agradecer al hermano Saúl Gaona
por su colaboración esta noche, pues, y la transmisión de su conocimiento en esta charla. Y en segundo lugar, me gustaría que de pronto usted nos indique dónde contactarle e incluso también qué retiros están por venir de San Ignacio, que algunas personas que están aquí yo sé que les interesa. Sí, tenemos un retiro para finales de septiembre. Es un retiro para beneficiarios de obras jesuitas o no precisamente de la Iglesia Católica, pero es para aquellos que no pueden pagarse un retiro espiritual, económica. Tiene No se le apagado. escucha. Estoy apagado, sí. Gracias, gracias. En todo caso, más bien le enviaría una hoja con las fechas y las tandas durante el segundo semestre del año para que la puedan compartir. Hay algunas tandas de 3 días, de 5 días y hasta de 8 días. Ujú. Siempre es bueno. Y qué bueno la propuesta porque para poner por obra lo que hoy hemos dicho, que podamos sembrar para sentir el fruto en nuestros corazones, sabiendo que somos capaces de eso. Muchas gracias, hermano Saúl. Juanito, con tu despedida, por favor. Por haber participado en este programa con Enfoque Católico y Virtual, y también al hermano Saúl, gracias por siempre acompañarnos y su disponibilidad. Vamos a despedirnos con la oración de San Ignacio. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, Libertad. mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Sí. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que es para mí. En el nombre del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Bendecida amén. noche a todos. Muchas gracias. Linda noche, Gracias. amigas y Amén. amigos. Muchas Bendecida gracias. noche. Buenas La, noches, bendiciones. bendiciones a todos. La grabación la encuentran este fin de semana en @ con enfoque virtual y también en Facebook con enfoque católico y con enfoque virtual. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. 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 Gracias, Gracias, bendiciones a Carlos. todos, gracias. Gracias. Buen descanso. Muchas gracias. Descansen. Gracias. Chao, chao. Gracias, Luchito. Chao, gracias a todos. Chao, Miguel.